Abril había sido siempre un mes especial para Marisela y Javier, no solo porque marcaba la llegada de la primavera, sino porque ese día, hace exactamente 7 años, habían unido sus vidas en matrimonio. Marisela despertó con una sonrisa, pensando en la pequeña celebración que había organizado para esa noche. A sus 42 años, seguía conservando ese brillo en los ojos que había enamorado a Javier desde el primer momento. El salón de su casa estaba perfectamente decorado. Marisela había invitado a toda la familia, sus padres, sus 2 hermanas con sus respectivos esposos y, por supuesto, la madre y el hermano de Javier. La fortuna de la familia de Marisela era bien conocida, algo que Javier había sabido aprovechar desde el principio, aunque ella, cegada por el amor, nunca quiso verlo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Carmela, su hermana menor, mientras la ayudaba a preparar los últimos detalles. ¿Por qué debería estarlo? Es solo una cena familiar, respondió Marisela, aunque en su interior sabía que esa noche sería diferente. Hacía 3 semanas, Marisela había encontrado unos mensajes en el teléfono de Javier. Mensajes que no solo confirmaban sus sospechas de infidelidad, sino algo mucho peor: su plan para quedarse con las acciones de la empresa familiar que ella había heredado. Un plan en el que, sorprendentemente, participaban algunos miembros de su propia familia. La mesa estaba lista. Los invitados comenzaron a llegar. Primero sus padres, Esteban y Dolores, siempre puntuales. Luego sus hermanas, Carmela con su esposo Rodrigo y Luciana con Sebastián. Finalmente, doña Teresa, la madre de Javier, y su hermano Ernesto. Javier entró al salón luciendo su traje favorito, ese que Marisela le había regalado en su cumpleaños. Saludó a todos con esa sonrisa que podía encantar a cualquiera. Esa sonrisa que durante años había sido su mejor arma. La cena transcurrió entre brindis y recuerdos de los 7 años juntos. Marisela observaba en silencio cómo su esposo cautivaba a todos con sus historias, cómo su familia lo miraba con admiración. Fue entonces cuando ocurrió. En medio de un brindis por el aniversario, Javier levantó su copa y dijo, mirando directamente a los ojos de Marisela: «Es curioso, ¿no? Después de 7 años, tu familia me ama más a mí que a ti». El silencio invadió el salón. Algunos bajaron la mirada. Otros intentaron disimular con risas incómodas. Pero nadie, absolutamente nadie, la defendió. Marisela sonrió. Una sonrisa que escondía 7 años de dudas, 3 semanas de certezas y un plan perfectamente elaborado. Su silencio no era de vergüenza ni de dolor. Su silencio era su arma más poderosa. «Tienes razón, querido», respondió finalmente. «Tal vez por eso he preparado un regalo especial para ti, aunque tendrás que esperar un poco más para recibirlo». La velada continuó como si aquella humillación nunca hubiera ocurrido. Entre risas forzadas y conversaciones superficiales, Marisela observaba cada detalle. Cómo su padre evitaba mirarla directamente, la manera en que su hermana Luciana susurraba algo al oído de Sebastián, la complicidad silenciosa entre Ernesto y Javier. 3 días después de aquella cena de aniversario, Marisela recibió a su abogado en su oficina. Don Guillermo, con más de 40 años de experiencia, había sido el consejero legal de su familia desde antes que ella naciera. «¿Estás segura de esto, Marisela?», preguntó el abogado mientras revisaba los documentos que ella había preparado. «Una vez que los firmes, no habrá vuelta atrás». «Más segura que nunca, don Guillermo. Tengo todas las pruebas», respondió ella, deslizando una carpeta hacia él. «Mensajes, grabaciones, transferencias bancarias. Todo lo que necesitas para demostrar que mi querido esposo, junto con mi cuñado Sebastián y mi hermana Luciana, han estado desviando fondos de la empresa familiar durante los últimos 2 años». Don Guillermo ajustó sus gafas mientras examinaba las evidencias. Su expresión pasó de la preocupación al asombro. «Y eso no es todo», continuó Marisela. «Aquí está la mejor parte. El plan de Javier para convencer a mis padres de que yo no estaba en condiciones de manejar mi parte de las acciones. Un plan que incluía informes médicos falsificados, sugiriendo que sufro de inestabilidad emocional. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Javier se reunía con Ernesto y Sebastián en un café discreto. Los 3 hombres celebraban lo que consideraban una victoria casi asegurada. «Tu esposa ni siquiera sospecha», dijo Sebastián sorbiendo su café. «La junta directiva votará la próxima semana, y con el apoyo de Esteban tenemos la mayoría para aprobar la reestructuración. Marisela es demasiado confiada».
respondió Javier con una sonrisa de suficiencia. Siempre lo ha sido. Por eso fue tan fácil manipularla durante estos años. Lo que ellos no sabían es que Carmela, la hermana menor de Marisela, la única que había permanecido fiel, estaba sentada 2 mesas más allá, grabando cada palabra de aquella conversación. Un silencio que dolió más que cualquier traición. Comenzó finalmente. Pensé que era lo mejor para la empresa. Javier tiene contactos, visión. Tú siempre fuiste demasiado sentimental para los negocios, hija. Dolores, que había permanecido callada hasta entonces, se levantó con dignidad. Durante 40 años he respetado tus decisiones, Esteban. Pero esto no te lo perdonaré jamás. Has traicionado a nuestra propia hija. Carmela se acercó a su hermana y tomó su mano en un gesto de apoyo. A pesar del dolor, Marisela se mantuvo firme. «Inspector», dijo con voz serena, «por favor proceda con las detenciones. Y don Guillermo, inicie los trámites para anular mi matrimonio inmediatamente». Mientras los policías que esperaban fuera entraban para escoltar a Javier, Sebastián y Ernesto, Marisela se dirigió nuevamente al consejo. «A partir de hoy, asumo la presidencia del Grupo Valverde. Quien no esté de acuerdo puede presentar su renuncia ahora mismo». Nadie se atrevió a contradecirla. Por primera vez, todos veían a la verdadera Marisela Valverde, una mujer cuya fortaleza había sido subestimada por todos, incluso por ella misma. Cuando los detenidos pasaron junto a ella camino a la salida, Javier se detuvo brevemente. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», murmuró con rabia contenida. «Yo te amaba». Marisela lo miró directamente a los ojos y respondió: «No, Javier, tú amabas lo que yo representaba. Dinero, poder, conexiones. Nunca me viste realmente, y ese fue tu mayor error». Los días siguientes fueron un torbellino para Marisela. Los titulares en la prensa económica no hablaban de otra cosa. Heredera del Grupo Valverde, desenmascara red de corrupción dentro de su propia familia. Las acciones de la empresa sufrieron una caída inicial, pero se estabilizaron cuando los inversionistas comprendieron que la nueva administración traería transparencia. En la mansión familiar, Marisela empacaba sus pertenencias. Había decidido mudarse al apartamento que mantenía en secreto, ese lugar que había comprado años atrás como una intuición de que algún día necesitaría un refugio. «No tienes que irte», dijo Esteban desde la puerta de la habitación. «Esta sigue siendo tu casa». Marisela continuó doblando su ropa meticulosamente, sin mirarlo. «Esta dejó de ser mi casa el día que decidiste apoyar a un extraño en lugar de a tu propia hija». El juicio contra Javier, Sebastián y Ernesto avanzaba rápidamente. Las pruebas eran contundentes. Malversación de fondos, falsificación de documentos, conspiración. La fiscalía estimaba penas de entre 8 y 15 años de prisión. Luciana intentó buscar el perdón de su hermana, alegando que había sido manipulada por Sebastián, que temía perderlo si no cooperaba. Pero Marisela se mantuvo firme. «El perdón requiere tiempo, Luciana. Y la confianza, una vez rota, es como un espejo. Se puede reparar, pero siempre verás las grietas». La junta directiva del Grupo Valverde se reunió nuevamente bajo el liderazgo de Marisela. Su primer acto como presidenta fue ordenar una auditoría completa y transparente, implementar políticas anticorrupción y crear un fondo para apoyar a mujeres emprendedoras. Aquella tarde, cuando todos se habían marchado, Marisela permaneció sola en su nueva oficina. Sobre el escritorio que una vez perteneció a su abuelo y después a su padre, colocó una pequeña foto familiar de tiempos más felices, no para aferrarse al pasado, sino como recordatorio de lo que nunca permitiría que volviera a suceder. El teléfono sonó. Era la cárcel. Javier solicitaba verla una última vez antes del juicio final. Marisela dudó. Parte de ella quería cerrar ese capítulo definitivamente, sin mirar atrás. Otra parte necesitaba ese enfrentamiento final, esa conclusión. La sala de visitas de la prisión era fría e impersonal. Marisela esperó con la espalda recta y el rostro sereno. Cuando Javier apareció, escoltado por un guardia, apenas pudo reconocerlo. En solo 2 semanas, había envejecido años. Su rostro demacrado y la mirada apagada eran el reflejo perfecto de un hombre que lo había perdido todo. «Gracias por venir», dijo él, sentándose frente a ella. «No esperaba que lo hicieras». «No lo hice por ti», respondió Marisela con calma. «Lo hice por mí.
Necesitaba cerrar este capítulo definitivamente. Javier asintió, como si comprendiera. Siempre fuiste más inteligente de lo que te di crédito. Más fuerte también. No viniste a halagarme, Javier. ¿Qué quieres? Él bajó la mirada hacia sus manos esposadas. Quería que supieras que no siempre fue mentira. Al principio, realmente te amaba. Marisela sonrió ligeramente, sin alegría. ¿Y esperas que eso me consuele? Que cambie algo. Number solo quería que lo supieras. El silencio entre ellos se hizo pesado, cargado de 7 años de recuerdos ahora manchados por la traición. Sebastián y Ernesto dicen que todo fue idea mía, continuó Javier, que ellos solo seguían órdenes. Es lo que hacen las ratas cuando el barco se hunde, respondió ella. Buscan salvarse a cualquier precio. El guardia indicó que quedaban 5 minutos. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo con amargura. Que tenía razón cuando dije que tu familia me amaba más a ti, pero nunca entendí que no era amor, era conveniencia. Marisela se levantó, recogiendo su bolso. Te equivocas, Javier. Mi familia no te amaba más que a mí. Simplemente me subestimaron tanto como tú lo hiciste, y ese fue su error. Al salir de la prisión, Marisela respiró profundamente. El cielo estaba despejado, el aire limpio. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre. De vuelta en su apartamento, encontró a Carmela esperándola. ¿Cómo fue?, preguntó su hermana menor, la única que había permanecido leal. Necesario, respondió Marisela simplemente. Esa noche, mientras revisaba los documentos para la reestructuración de la empresa, su teléfono sonó. Era don Guillermo. Acabo de recibir la noticia, dijo el abogado. El juez ha denegado la fianza a los 3. El juicio comenzará en 1 mes. Gracias, don Guillermo. ¿Cómo va el caso de papá? Tu padre ha aceptado renunciar a todas sus acciones en la empresa, a cambio de no enfrentar cargos. El acuerdo está listo para firmar cuando tú lo decidas. 3 años después, la sede del Grupo Valverde lucía completamente renovada. El antiguo edificio de líneas severas había dado paso a una estructura moderna, con amplios ventanales y espacios abiertos. Un símbolo perfecto de la transformación que la empresa había experimentado bajo el liderazgo de Marisela. La revista Economía y Poder la había nombrado Empresaria del Año por 2º año consecutivo. El Grupo Valverde no solo había recuperado su prestigio, sino que había crecido exponencialmente, expandiéndose a nuevos mercados y diversificando sus inversiones. Marisela observaba la ciudad desde su oficina en el último piso. A sus 45 años, había encontrado una serenidad que nunca antes había conocido. El camino no había sido fácil, pero cada obstáculo la había fortalecido. El juicio contra Javier, Sebastián y Ernesto había concluido con condenas de 12 años para cada uno. La justicia había seguido su curso, pero para Marisela, la verdadera victoria no había sido verlos tras las rejas, sino recuperar el control de su vida y de la empresa familiar. Su relación con su padre seguía siendo distante, pero cordial. Esteban y Dolores se habían mudado lejos, a una pequeña casa junto al mar. Las Navidades y cumpleaños eran los únicos momentos en que la familia se reunía, intentando reconstruir los lazos rotos por la traición. Luciana, tras divorciarse de Sebastián, había iniciado una terapia y trabajaba como voluntaria en una fundación. El camino hacia el perdón era largo, pero Marisela había aprendido que el resentimiento solo consume a quien lo alberga. Carmela entró en la oficina, interrumpiendo sus pensamientos. Ahora era la directora de la Fundación Valverde, el proyecto más personal de Marisela, dedicado a apoyar a mujeres víctimas de violencia económica y psicológica. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó Carmela. Los invitados empiezan a llegar. Marisela asintió, ajustando su traje sastre azul. Hoy inauguraban el nuevo Centro de Capacitación Empresarial para Mujeres, un proyecto que había tardado 2 años en materializarse. Al salir del ascensor, se encontró con don Guillermo, ahora semi-retirado pero todavía su asesor de confianza. «Estarían orgullosos de ti», dijo el anciano abogado. «¿Quién es?», preguntó Marisela. «Tu abuelo y la joven que eras antes, la que soportaba en silencio». Marisela sonrió. Aquel silencio que una vez había sido su única defensa, ahora se había transformado en una voz fuerte y clara que inspiraba a otras mujeres a encontrar su propio camino. En el salón principal,
Rodeada de periodistas, empresarios y personalidades, Marisela Valverde se dirigió al podio. La mujer que una vez había sido humillada en su propia mesa de aniversario era ahora un símbolo de resiliencia y fortaleza. El silencio puede ser un arma poderosa, comenzó su discurso, pero hoy celebramos el poder de alzar la voz, porque a veces la mejor venganza no es devolver el daño, sino demostrar lo mucho que has crecido a pesar de él. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, encontró a Marisela terminando de preparar una maleta. «¿A dónde vas?», preguntó con falsa preocupación. «Necesito descansar unos días», respondió ella sin mirarlo. «Después de la cena de aniversario, me di cuenta de que tienes razón. Mi familia te ama más a ti que a mí». Javier sonrió, convencido de que su plan estaba funcionando perfectamente. «Por cierto», añadió Marisela antes de salir, «te dejaré tu regalo de aniversario el día de la junta directiva. Sé que has estado esperándolo con ansias». La sala de juntas del Grupo Valverde estaba imponente aquella mañana. La mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo, mientras los miembros del consejo directivo tomaban sus lugares habituales. Esteban, el padre de Marisela, presidía la reunión como lo había hecho durante los últimos 30 años. Javier llegó temprano, intercambiando miradas cómplices con Sebastián y Luciana. Todo estaba preparado. Los informes falsificados sobre la supuesta inestabilidad emocional de Marisela, los documentos de reestructuración que le darían control sobre las acciones de su esposa, incluso el discurso ensayado de preocupación que daría ante el consejo. «¿Alguien sabe dónde está Marisela?», preguntó Esteban consultando su reloj. «No es propio de ella llegar tarde. Ha estado indispuesta estos días», respondió Javier con un tono perfectamente calculado de preocupación. «De hecho, es uno de los temas que quería abordar hoy». La puerta se abrió justo en ese momento. Pero no fue Marisela quien entró, sino don Guillermo, seguido por Carmela, y un hombre al que nadie reconoció. «Lamento la interrupción», dijo el abogado, «pero traigo un mensaje urgente de la señora Marisela Valverde». Javier se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa confiada. «Permítanme presentarles al inspector Dávila, de la Unidad de Delitos Económicos», continuó don Guillermo, señalando al hombre desconocido. El silencio se hizo denso y opresivo. Esteban Valverde palideció mientras Luciana apretaba nerviosamente la mano de Sebastián bajo la mesa. «Antes de continuar con esta reunión», dijo el inspector, «debo informarles que estamos investigando graves irregularidades financieras dentro del Grupo Valverde. Tenemos pruebas de desvío de fondos, falsificación de documentos y conspiración». Fue entonces cuando la puerta volvió a abrirse. Marisela entró con paso firme, vestida impecablemente con un traje sastre rojo. Su presencia llenó la sala como nunca antes. Ya no era la mujer silenciosa y sumisa que todos creían conocer. «Aquí está tu regalo de aniversario, querido», dijo, colocando una pequeña caja envuelta en papel plateado frente a Javier. Con manos temblorosas, él deshizo el envoltorio. Dentro encontró un pendrive y una nota que decía simplemente: 7 años de mentiras, 3 semanas de verdades. Marisela hizo una señal a Carmela, quien conectó el pendrive a la computadora de la sala. En la pantalla aparecieron los mensajes entre Javier y su amante, las transferencias bancarias a cuentas offshore, las reuniones secretas con Sebastián y, lo más devastador, la grabación de la conversación en el café donde Javier se jactaba de manipular a Marisela y a toda su familia. «La junta directiva de hoy», anunció Marisela con voz clara y firme, «no será para discutir mi supuesta incapacidad, sino para votar la expulsión de los traidores que intentaron destruir lo que mi abuelo construyó con tanto esfuerzo». El rostro de Javier se descompuso, mientras las evidencias de su traición se proyectaban ante todos. Intentó levantarse, balbucear alguna explicación, pero el peso de sus mentiras lo mantenía clavado en su asiento. «Esto es una calumnia», logró articular finalmente. «Esos documentos han sido manipulados». Marisela avanzó hacia el centro de la sala con la carpeta que había preparado meticulosamente durante esas 3 semanas. ¿Manipulados? ¿Como estos informes médicos falsos donde aparezco diagnosticada con trastornos que nunca he padecido?, preguntó, repartiendo copias entre los miembros del consejo. Informes firmados por un médico que, curiosamente, recibió un depósito de $50.000 desde tu cuenta personal. El inspector Dávila tomó la palabra. «Tenemos declaraciones de 5 empleados del departamento financiero
que confirman cómo fueron obligados a falsificar registros contables bajo amenazas del señor Sebastián Morales. Luciana no pudo contenerse. Mi esposo solo seguía órdenes. Fue idea de Javier desde el principio. La sala estalló en un caos de acusaciones cruzadas. Sebastián acusaba a Javier, quien a su vez señalaba a Ernesto, mientras Luciana lloraba desconsoladamente. En medio de aquel torbellino, Marisela buscó los ojos de su padre. Esteban Valverde, el patriarca, el hombre que siempre había admirado, permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mesa. ¿Tú lo sabías, papá?, preguntó Marisela, y su voz hizo que todos callaran. ¿Sabías lo que estaban planeando? El silencio de Esteban fue su respuesta.